Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles a todos. Estamos en una nueva edición de Sobremesa Constitucional, muy emocionados de poder compartir juntos este espacio para poder entender las implicancias que tiene lo aprobado por la Convención de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Hoy día vamos a hablar de descentralización y estamos con nuestro panel, también un tremendo invitado para poder desmenuzar qué significa, cuáles son sus implicancias y sus alcances. Así que quédate con nosotros, escríbenos ahí en redes sociales con el hashtag Sobremesa Constitucional. ¿Cómo están? Aquí estamos en Sobremesa Constitucional, en un episodio más conversando junto a un interesante y entretenido panel. Y nuestro interés, como lo hemos venido señalando, es poder dar a conocer cuáles son las implicancias de el texto ya que nos entregó la Convención Constituyente para poder discutir en profundidad las diferentes temáticas de cara al 4 de septiembre en el plebiscito de salida, donde todos nosotros, tú y yo, vamos a tener que votar si aprobamos o rechazamos esta nueva Constitución. Y me encuentro junto a este destacado panel, a quienes saludo una vez más. ¿Cómo estás, Saray? Saray es administradora pública de la Universidad de Santiago de Chile, máster en Política de Infancia y Adolescencia de la Universidad Complutense de Madrid. Forma parte también del Centro de Estudios Autónomos. ¿Cómo estás, Saray? Hola, Benja, súper contenta de estar aquí una vez más junto a todos ustedes y bueno, feliz y compartir lo que se vaya dando hoy. Súper. Estamos también con Marcelo Muñoz, licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas, administrador público de la Universidad de Concepción, magíster en Política y Gobierno de la misma universidad y también es académico y hoy director de la Escuela de Administración Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, Benjamín. Gusto en saludarte y también poder conversar temas que la gente necesita conocer para poder votar informado. Así es, y estamos junto también a nuestro tercer panelista e invitado también especial en la jornada de hoy, lo van a seguir viendo en otros episodios, Gonzalo Guerrero, candidato a doctor en Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Barcelona, también es máster en Sociología Política de la London School of Economics, magíster en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, abogado experto en Derecho Constitucional, actualmente se desempeña también como asesor parlamentario en el Congreso. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, bien, muchas gracias, Benjamín. Muy contento, gracias por la invitación y muy contento de estar acá para hablar de temas que son sumamente importantes y en particular a mí, que de hecho me encanta el derecho constitucional, en mi especialización y ver este proceso, cómo se ha ido dando más allá de los comentarios específicos, produce todo también una expectación, no tan solo en mí, sino que en la ciudadanía, así que muy contento. Así es. Bueno, vamos a estar conversando hoy día sobre un tema súper relevante que muchas veces parece muy técnico y vamos a tener hoy día el desafío, querido panel, de desentrañar un poquito qué significa la descentralización, ¿verdad? Hemos escuchado mucho de descentralización, de regionalización, tiene que ver con un Estado unitario. Bueno, vamos a dar algunas pistas, algunas señales para que juntos podamos ir entendiendo de qué se trata esto. Quiero rápidamente decir que la descentralización es básicamente el traspaso de autoridad, poder, administración y competencias o funciones desde el poder central hacia las unidades territoriales menores. Esa es una definición muy básica y práctica que tiene los elementos principales de lo que significa la descentralización. Y esto también tiene que ver con algo que es súper importante y que estuvo en discusión en el texto constitucional que nos presentó la Convención, que tiene que ver con las formas o tipos de gobierno, ¿verdad? Así como conversamos en el episodio que existen formas de gobierno presidencial, parlamentarista, entre otros, también hay formas de Estado y la más común de esta es Estado unitario, Estado federal y Estado regional. Y hay distintas distinciones, ¿verdad?, referidas a la forma de organización territorial de los países, de los estados. Y hoy día nosotros tenemos un Estado unitario, ¿ya? Yo quiero leer muy brevemente lo que dice actualmente la Constitución que nos rige hasta el momento, ¿verdad? En su artículo 3º dice: el Estado de Chile es unitario. La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley. Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. Eso es lo que hoy día dice la actual Constitución vigente respecto del Estado unitario y un poco la descentralización. Y hoy día vamos a abordar un poco qué es lo que señala la nueva Constitución respecto de esto. Gonzalo, parto contigo como una primera aproximación.
respecto de lo que hoy día tenemos. ¿Tú consideras que ha funcionado, es perfectible? Y ya vamos a entrar en lo que dice, ¿verdad?, el texto propuesto por la convención. A ver, hoy día tenemos un Estado unitario, fuertemente unitario y también que tiende a la centralización. Si bien la Constitución señala que se promueve y se tiende a la descentralización, es un Estado bastante centralizado. ¿Y qué significa que sea un Estado unitario? Significa que tiene un poder político. En ese poder político también confluye el funcionamiento de distintas funciones, y tenemos un Congreso Nacional o un legislador, un aparato legislativo y un poder judicial. Y sin perjuicio de que existan otros órganos que trabajan de manera simultánea con estos distintos poderes, pero es un solo poder, un solo sistema jurídico y un solo, podríamos decir, órgano encargado de juzgar si es que las personas y si es que las instituciones funcionan en torno a este sistema jurídico. En ese sentido, Gonzalo, te interrumpo y también lo abro al panel. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta un Estado unitario con facultades demasiado centralizadas? ¿Sabes qué? De lo que está diciendo Gonzalo, quiero sumarle algo más. Y yo, como siempre lo digo, yo soy original de región. Y tengo que decir que ocurre otro fenómeno. Uno siempre ve el centralismo de Santiago, y hay una frase cuñada que dice que Santiago es Chile. Pero en las regiones, o Santiago no es Chile. Claro. Y en las regiones se vuelve a dar el fenómeno. Tú tienes las cabeceras de región o las capitales de región que vuelven a centralizar el poder que se le ha delegado, pero de nuevo en contra o en virtud de lo que se le otorga, en contra de esa descentralización que se le puede otorgar a otras unidades territoriales, que en este caso son los municipios. Entonces se vuelve a replicar el fenómeno. Es interesante eso. Sobre todo, perdón, en ciudades más grandes, o en grandes como Gran Valparaíso, el Gran Concepción, ¿verdad? En desmedro de las localidades. En desmedro de las comunas o localidades, porque recuerda que la descentralización, y tiene que ver con lo que hablábamos la semana pasada, con esta distribución del poder. De nuevo estamos hablando de poder, pero ahora ya no solo el poder institucional, sino que el poder en los territorios. Claro. Y ahí es donde están las personas. Entonces, esto cuando hablamos de descentralización no es algo menor, porque es cómo llega el Estado a las personas con sus políticas públicas, con sus programas, pero también cómo las personas se relacionan con el Estado desde su territorio, porque generalmente vemos hoy día el desfile de alcaldes, de gobernadores regionales viniendo al nivel central, a la moneda o a instituciones centralizadas a pedir cosas, a pedir presupuesto, a pedir. Pero entonces, cuando tú tienes las autoridades descentralizadas, tiene una mayor cercanía con la ciudadanía. Y en ese sentido, la regionalización, en este caso la descentralización, cobra importancia. El tema es cómo lo abordamos. Sí, Saray, en esa misma línea, y quizás es un poco de perogrullo la pregunta, pero ¿por qué es deseable o positiva la descentralización? La gente que nos escucha en la casa, insisto, es un concepto más bien técnico, que uno lo escucha harto en la discusión política, pero ¿por qué sería positiva la descentralización o deseable, ¿verdad?, una mayor descentralización? Claro, saliendo un poco del concepto más técnico y llevándolo más a lo práctico para que también lo podamos entender en casa, la descentralización es sumamente importante porque también nos permite acercarnos justamente a cada uno de nosotros, los que estamos y somos parte de diferentes regiones. Las relaciones que se dan, tanto económicas, las relaciones que se dan en nuestra regulación, digamos, de los aparatos más jurídicos, nuestra regulación en cómo nos vamos relacionando con el poder. Cuando se mencionaba la administración del poder desde un Estado unitario, tiene que ver con esta lógica de que hay un centro donde se toman decisiones y cómo esas decisiones van llegando a distintos puntos de nuestro país. Cuando hablamos de descentralización, tiene que ver con que esas decisiones se van a tomar en distintos lugares territoriales. Ya no solamente se toman en Santiago como capital o solamente en las capitales regionales, sino que hay como justamente una descentralización, no incluso más allá de que una desconcentración, sino que el poder empieza, o las decisiones, las grandes decisiones empiezan a tomarse considerando los distintos actores que participan dentro de una región. Súper. Algunos han señalado que estamos pasando de un Estado unitario a un Estado regional, ¿verdad? Y desde este punto de vista, porque se reemplaza el Senado, ¿verdad? Y empieza a funcionar la Cámara de las Regiones, que estuvimos hablando también en un episodio pasado, y por algunas otras cosas. Yo quisiera rápidamente leer lo que dice el texto propuesto, ¿verdad? Que ya está
consagrado, ¿verdad? Y es lo que vamos a tener que plebiscitar cada uno de nosotros el 4 de septiembre. Habla en varias ocasiones de esto, ¿verdad? Pero quiero solamente abocarme a algunos y luego los vamos a ir desentrañando. Dice el artículo 1, dice: Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Y luego el artículo 7 dice: Chile está conformado por entidades territoriales autónomas y territorios especiales en un marco de equidad y solidaridad, preservando la unidad e integridad del Estado. El Estado promoverá la cooperación, integración armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales. Cuando tú lees esto, Gonzalo, como profesor de Derecho Constitucional, además, no solo lo estudiaste, sino que, bueno, lo continúas estudiando, pero te toca enseñarlo también. Desde el punto de vista de alguna manera, de la jurisprudencia, o del derecho comparado, o de nuestra propia historia constitucional, republicana, nacional, ¿cómo te suena esto? ¿Cómo lo lees hoy día? A ver, ahí hay que hacer varias puntualizaciones, porque ¿por qué Chile nace con esta forma de Estado unitario? Eso es una cuestión que es sumamente importante tener presente. O sea, uno no debe desconocer al momento de establecerse la República cuál fue el ideario que tuvieron las personas que tomaron esa decisión en ese momento de establecer un Estado unitario. Nosotros nos separamos de un reino, nos separamos de España, y esa separación de España implica que el poder político en Chile tenía que consolidarse para mantener la integridad de la independencia. Y eso es una cuestión que uno la percibe de inmediato en los primeros textos constitucionales. De hecho, en 1811, en 1812, en 1814, en mucha menor medida, pero se quería tener un fuerte poder sobre el territorio. Y desde esa perspectiva se tiende a una centralización inmediata para tener una capacidad de reacción, porque estábamos peleando una guerra contra un reino y después Chile también, a efectos de la integridad territorial, todavía habían cuestiones que estaban en tierra de nadie. Nosotros, se nos olvida un poco, pero tuvimos dos guerras. Una guerra contra España, o sea, la guerra de independencia, la guerra contra España, y después de la guerra contra España tuvimos la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Entonces, esa situación implicaba tener una musculatura que le permitiese al poder político reaccionar frente a la amenaza a la integridad territorial. Ahora, cuando uno enseña esto y mira el texto de la Convención, el texto de la Convención supone también varios conceptos que son sumamente importantes. Primero, cuando hablamos de región, efectivamente ya no hablamos tan solo de descentralización, sino que estamos entregando cuotas de poder bastante importante, porque ya la decisión ni siquiera es una decisión que se traspasa de un lugar a otro, sino que la Constitución de inmediato, o el borrador en este caso, la coloca en la región. Hay decisiones que van a ser eminentemente regionales, y el poder político centralizado no va a tener ninguna, o podríamos decirlo de otra manera, más que centralizado, el poder político nacional no va a tener ninguna injerencia respecto a esas decisiones, porque es competencia de la región. Ese es otro entendimiento. Es otro entendimiento de cómo se toman las decisiones y cómo se ejerce el poder. Y al mismo tiempo, ¿y por qué hay diferencia con la centralización o la descentralización? Porque la descentralización implica la transferencia de una competencia o la transferencia de una decisión, pero no necesariamente la transferencia también del recurso que permita hacer efectiva esa decisión. Acá, en este modelo, también se están tomando decisiones de carácter económico, lo cual va a provocar que ciertas asimetrías se profundicen, o también va a provocar que ciertas asimetrías se vayan suavizando. Sí, a mí me vienen muchas dudas al respecto de inmediato, y entre ellas lo que conversábamos un poco en otro capítulo respecto de la gobernabilidad. Nosotros tenemos un modelo, insisto en esto, no es un modelo que nació ayer ni que nació en democracia. Es un modelo de alguna manera que tiene por lo menos 200 años de historia. Hay una línea, digamos que han habido cambios, pero básicamente es una línea que se ha seguido, y desde ese punto de vista nosotros estamos acostumbrados a elegir un presidente de la República, ¿verdad?, que sea nuestro jefe de Estado y jefe de gobierno, como lo conversábamos también, y desde esta perspectiva que propone, ¿verdad?, el texto borrador, la propuesta, de alguna manera, ¿cómo lo va a hacer? Así, en términos súper prácticos, un presidente de la República, que además no va a tener ahora, como antes era elegido como cargo de confianza a las personas en los territorios, sino que va a tener los gobernadores regionales que fueron elegidos democráticamente. ¿Cómo va a gobernar un presidente, Marcelo, desde tu expertise también, en un contexto como este? La verdad es que se pone un poco más complejo, porque volvemos de nuevo al tema del poder, es distribución de poder. Entonces, cuando se distribuye el poder y se deja de concentrar, estamos
todos de acuerdo que eso es una buena práctica, pero también eso significa una generación de una mejor convivencia, porque todos tenemos, cuando hay distribución de poder, todos quieren, ¿no es cierto?, hacer valer esa facultad que tienen de poder. Y que obviamente cuando es sobre todo legítima, porque son autoridades elegidas en el propio territorio, nadie puede dudar que ese poder es legítimo por la elección que se tuvo. Entonces ahí se coloca un poco más compleja la cosa, porque hay que incorporarle otro elemento también, y que no hay que perder de vista, que es el territorio. Nuestro país territorialmente es complejo, nuestras regiones están distribuidas y las zonas geográficas responden no solamente a elementos territoriales, a elementos culturales, sociales y también de la política interna del territorio. Entonces, la complejidad se agranda en ese sentido, porque que cada territorio tiene que concordar o consensuar sus reivindicaciones, ¿no es cierto?, y también su direccionamiento. Ahora, es interesante que en la actual Constitución se establece desde el principio Chile es un Estado unitario. Acá no lo dice desde el principio, en la propuesta se dice Chile es un Estado social y democrático de derecho plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Se incorporan otros criterios. Claro. Ya no solamente en el modelo de desarrollo, incluso esto tiene repercusión en el modelo de desarrollo, ¿no es cierto?, de cómo el país se desarrolla. Porque la pregunta es, y cuando tú me preguntas, ¿va a ser difícil gobernar? No tengo una respuesta clara, pero sí te puedo decir, ¿sabes qué? Si una región es más rica que otra, naturalmente, y va a decir, y recauda más dinero, y tiene la capacidad autónoma de tomar decisiones. Vamos a tener, no sé, una ruta nacional que hoy día es la 5 Sur o la Norte, y como pasa un poco en Estados Unidos, con los estados que cada estado federado hace su carretera y hay diferencias sustanciales de infraestructura. Hoy día nosotros, en cuanto, por ejemplo, a la carretera o la infraestructura, claro, vamos a tener diferencias en cuanto a las cabeceras de región o a las comunas, pero en general la infraestructura nacional se mantiene en un mismo estándar. Cuando una región que es más rica que otra y otra que es más pobre, ¿qué va a pasar? Van a volver a golpear la puerta ¿a quién? Claro. A nivel central. Y vamos a tener tensiones. O miramos hacia el lado, que son distintas formas. Miremos Bolivia. Siempre tenemos ahí en Bolivia una zona territorial que siempre ha querido ser independiente y se dice que es independiente poco menos que del país, que es Santa Cruz, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener regiones que van a querer tener un mayor nivel de autonomía en otras cosas porque tienen la capacidad financiera para hacerlo, y no solo política, y no solo va a haber una tensión. Yo creo que esas son las preguntas que uno se comienza a hacer en esto. No es fatalista, pero sí hay que empezar a pensar, y claramente nuestra distribución territorial obedece a vocaciones productivas, ¿no es cierto?, a historia, y tenemos regiones que son más ricas y más pobres que otras. Entonces la pregunta es, ¿qué rol va a jugar el Estado central? ¿Qué capacidad va a tener de decisión autónoma aquel que tiene más dinero para tomar decisiones? Porque solamente, para cerrar el punto, tú puedes traspasar, ¿no es cierto?, facultades, que es lo que decía Gonzalo en términos de la descentralización. Tú puedes entregar funciones, pero sin dinero todo eso no se puede hacer. Y si el que tiene el dinero está en el nivel central, siempre va a estar supeditado al nivel central. Pero cuando las regiones o el territorio tiene dinero y tiene la capacidad de financiar, la autonomía es real. Claro. Y ahí hay una gran diferencia. Y eso pone, no sé si en juego o en jaque, pero sí hay que trabajar el tema de la gobernabilidad en la relación, tanto del territorio como en la relación con el nivel central. Para todas las personas que se están sumando aquí a la sintonía en nuestras diversas formas de salir al aire, estamos en Sobremesa Constitucional con Saray Jaramillo, Marcelo Muñoz y Gonzalo Guerrero, este destacado panel, abordando un tema súper importante como lo es la descentralización. Saray, el Estado regional y organización territorial. Capítulo 6, artículo 187 dice: el Estado se organiza territorialmente en entidades territoriales autónomas y territorios especiales. Ahí me llama la atención un poco que hable de los territorios especiales. Leo el segundo inciso, dice: son entidades territoriales autónomas las comunas autónomas, regiones autónomas y autonomías territoriales indígenas.
Y luego dice, están dotadas de autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses. Por tiempo no alcanzo a leer todo, pero se ha generado bastante polémica respecto de esto. Desde tu mirada, ¿verdad?, profesional también al respecto, ¿qué complicaciones, qué implicancias, qué beneficios podría tener esto, este nuevo escenario? Porque realmente esto sí que sería un nuevo escenario. Sí, lo primero que uno tiene que tener en consideración es que autonomía, como lo hemos venido diciendo, requiere de decisiones que se toman en el contexto económico, productivo, educativo y un sinnúmero de otros aspectos que tienen que ver con el día a día del funcionamiento de una región. Por ejemplo, lo que estábamos mencionando ahora, ¿qué pasaría, poniendo en el contexto, en la primera región? O allá en el límite con los países que están allá arriba. ¿Cuáles son las decisiones que se tienen que tomar en relación a, por ejemplo, aspectos de desarrollo humano, pero también todo lo que es la ayuda humanitaria que hoy día está tomando como un rol primordial en las regiones por el tema de la situación de los migrantes, por ejemplo? ¿Cómo hoy día una región tiene la capacidad de administrar eso? ¿Con qué? Y cuando hablo de administrar es de dónde salen los recursos, quiénes son los principales actores que van a estar enfocados en la promoción de esos intereses, junto con los intereses propios de una localidad, una ciudadanía, un grupo social. Por otro lado, eso es un punto. Por otro lado, considerar el hecho de que cada región, al tomar lo que el punto de la administración, lo administrativo y lo financiero, eso tiene que ver con fomento también productivo. ¿Cómo abordamos el hecho de potenciar el capital humano? Ahí tiene que ver mucho con el tema de la formación profesional, la formación técnica, las distintas universidades, centros de formación, los mismos escuelas, los colegios, tanto privados, subvencionados, de financiamiento. ¿Cómo administramos esto? ¿Qué decisiones? Porque esas son las decisiones que se tienen que tomar a nivel de una gobernación, de una región. Entonces, cuando vamos proyectando que la mayoría de nuestros estudiantes ponen el foco en la capital, que en este caso hoy día es Santiago de Chile, todo ese traspaso, ese traslado que hace ese proceso de migración interna que tenemos, ¿cierto? Esto cambiaría. Pero si queremos entonces darle mayor preponderancia a la región, tendríamos que darle mayor preponderancia a lo que es el desarrollo del capital humano, de los profesionales. Profesionales que obviamente vamos a esperar que trabajen en su propia región, claro, o se vengan a Santiago. Esas son preguntas interesantes. Sí. Gonzalo, y bueno, el panel ha habido mucha polémica. Yo creo que una de las más grandes y abultadas discusiones respecto de los pueblos originarios, ¿verdad? Y la cantidad de atribuciones que pareciera otorgarle esta nueva constitución, o este borrador de nueva constitución. Y el artículo 234 habla de la autonomía territorial indígena. La autonomía, dice, territorial indígena es la entidad territorial dotada de personalidad jurídica, derecho público y patrimonio propio, donde los pueblos y naciones indígenas ejercen derechos de autonomía en coordinación con las demás entidades territoriales. Luego dice el deber del Estado reconocer, promover y garantizar las autonomías territoriales indígenas para el cumplimiento de sus fines. 234, que dijiste 184. Perdón, 234. ¿Cómo entendemos esto? O sea, ¿cómo lo explicamos? Porque suena no sé si extraño, suena... ¿Cómo se explica esto hoy día? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuáles son las implicancias que tiene esta autonomía territorial indígena? A ver, yo creo que, en primer lugar, antes de entrar a saber cómo va a funcionar, yo creo que hay que ser sumamente honesto de que no tenemos indicios. Primero, esto es algo inédito en la historia de Chile. En Chile no existen territorios autónomos per se y nunca han existido. O sea, la vez que alguien trató de declararse independiente en Chile o una pseudo-independencia era Chiloé, en el principio de la República, y pasó lo que pasó. Hubo una guerra. Marchó el ejército desde Santiago hasta Chiloé y después terminamos con guerra civil, o sea, que terminó, de hecho, con una nueva constitución. Entonces, desde esa perspectiva, es algo sumamente inédito. Estas pretensiones nacen por una cuestión identitaria, etnoidentitaria. Entonces, acá este borrador recoge esa pretensión que se dice que es una demanda histórica, que yo también lo creo que es así, tiene un reconocimiento prácticamente de 500 años de conversación. Y también porque hay dos cuestiones que son sumamente interesantes, porque se articulan todas estas autonomías,
territoriales, ya sean indígenas, no indígenas, porque la comuna también va a ser, tiene un apellido, ahora se va a llamar comuna autónoma, ya lo es, constitucionalmente ya es autónoma, pero la región no lo es, pero aquí actualmente, pero en el borrador es región autónoma, por tanto es autónoma del poder central, y tenemos las autonomías territoriales indígenas. Entonces, ¿y por qué hago esta distinción? Porque en un mismo territorio va a suceder que vamos a tener 3 autonomías que se van a superponer. La autonomía regional, que va a ser el paraguas, después vamos a tener la comuna autónoma, y dentro de esa comuna autónoma, o más allá de la comuna autónoma o una agrupación de comunas autónomas, se va a superponer una autonomía o una entidad territorial autónoma indígena. ¿Y qué significa esto? Todas estas tienen, respecto de la otra, una de la otra, y respecto también del poder central, tienen autonomía financiera, de determinación política, económica, de productiva. Entonces, eso ya es complejo, porque las reglas del juego van a variar. O sea, si yo vivo en la comuna 1, que no tiene una entidad autónoma indígena, y en la comuna al lado va a tener reglas distintas, totalmente distintas, que incluso van a trascender al sistema de justicia, porque los pueblos originarios, los pueblos indígenas, van a tener su propio sistema de justicia desde esta perspectiva. Leyes distintas, costumbres distintas, sistemas de justicia distintas, autoridades políticas y también judiciales distintas. Situación, y es más, en una misma comuna, la mitad de la comuna, voy a exagerar esto, o sea, no, pero la mitad de la comuna puede ser parte de una entidad territorial indígena, y la otra mitad no podría ser, y por tanto yo cruzo la calle, esto es dramático, pero voy a cruzar la calle y voy a estar sujeto a una jurisdicción, y voy a salir de la misma calle, estando en la misma comuna, cruzando la calle para el otro lado, y voy a estar sujeto a otra jurisdicción. Sí, queremos hablar de los sistemas de justicia en algún episodio posterior, ¿verdad? Porque no hablamos de uno ni de dos, pueden haber tantos pueblos originarios reconocidos en la Constitución, que son 11 los que recoge la propuesta de nueva Constitución, y dice además otros más pueblos y naciones indígenas. O sea, podríamos tener 11, 12, 15 distintos sistemas de justicia. Y una de las dudas, ¿cómo en este caso, cuáles son los límites territoriales? Porque recordemos que hay, y yo comparto en esto, hay una reivindicación, creo yo, que es justa dentro de todo esto, pero en algunos casos considero, una opinión muy personal, que esto se ha llevado a un extremo y se ha exacerbado. Y bajo esta premisa, ¿cómo definimos territorialmente cuál es el territorio que corresponde, que no corresponde? Pasa de repente en cuestiones prácticas en la ciudad, donde no está bien delimitado de repente los territorios de una u otra persona, etcétera, los terrenos. ¿Cómo se haría eso en la práctica? Yo veo Artículo 187, número 3. Lo dice en la propuesta, te lo leo. Dice: la creación, modificación, delimitación y supresión de las entidades territoriales deberá considerar criterios objetivos en función de antecedentes históricos, geográficos, sociales, culturales, ecosistémicos y económicos, garantizando la participación popular, democrática y vinculante de sus habitantes. Entonces, la verdad es que en cuanto a la distribución de elementos, o sea, considerar criterios históricos, geográficos, sociales, culturales y económicos, no hay nada nuevo, porque la distribución de las regiones, las comunas, siempre ha tenido esa mirada, porque se buscan espacios o territorios homogéneos, con una vocación, con una historia común. En general, siempre hay alguien que no va a estar de acuerdo, pero siempre se trata de buscar eso. Aquí hay otro elemento que tiene que ver con garantizar la participación de la gente en la toma de decisiones. Y esto abre, o sea, posiblemente, la Constitución no lo dice, la propuesta que va a haber nuevas regiones, salvo en los artículos transitorios, que después lo podemos hablar, pero no habla de un reordenamiento de creación, no sé, de que pasamos de 15 regiones a 20 o 30, no habla de eso, pero abre la puerta, este numeral del artículo que hemos leído, 187, a la posibilidad de que bajo estos criterios se sigan, ¿no es cierto?, abriendo la posibilidad de otras regiones, porque aquí de nuevo vienen las reivindicaciones, porque la autonomía... Podrían ser otras comunas autónomas. Todo, porque recuerda que lo que está diciendo aquí es que tiene que garantizar la participación popular. Y si la gente dice, yo no me siento identificado con mi comuna, con este territorio, y hay una zona, ¿y qué ha pasado hoy día con la Constitución y con la reglamentación que tenemos? Que hay espacios territoriales que no se sienten identificados con la vocación, con la historia, con la comuna determinada, y solicitan, ¿no es cierto?, en este caso a través de un proceso, subdere el estudio, como se ha venido dando, tanto para una comuna como para una región,
esto también abre la puerta a esto, porque recuerda que aquí lo que vas a tener es autonomía. Y la autonomía no es solo política para tomar decisiones, sino que la autonomía financiera. Entonces, cuando tú tienes el poder declarado, pero también tienes la capacidad financiera para hacer algo, tienes todo. Claro. Entonces, esa superposición de autonomías que habla Gonzalo, no es solo del discurso político, es práctica, es real. Porque cuando tú tienes dinero para ejecutar lo que piensas y las decisiones que tomas, realmente tienes autonomía. Esto es como el hijo que se va de la casa. O sea, si el hijo se va de la casa, se va sin ni uno, lo más probable es que vuelva rápidamente. Claro. Pero si se va con platita, va a hacer lo que quiere. Claro. Bueno, acá la autonomía genera eso. Estamos de acuerdo que la distribución de poder, la distribución de recursos de manera equitativa en los territorios es una necesidad. La pregunta es, ¿no es cierto?, la factibilidad y lo que tú decías delante, ¿qué tensiones coloca en la gobernabilidad? Sí, Saray, el modelo propuesto entonces, hemos ahondado en algunos aspectos, evidentemente no alcanzamos a ahondar en todos, pero propuesto por la Convención para avanzar se supone en descentralización, una mayor descentralización. ¿Es un diseño, crees tú, institucional adecuado? Y abro la pregunta también para los demás, pero ¿crees que es un diseño institucional adecuado? ¿Realmente nos va a servir para avanzar en descentralización o va a generar más problemas, más dudas o más incertidumbre? Mira, me tomo de la palabra que decía Marcelo, la factibilidad. Cuando uno hace un estudio de factibilidad, en el fondo ve si es que la idea puede se lleva a cabo, si claro, tiene, va a tener viabilidad, éxito, va a tener viabilidad. Hay un tema súper importante, llevémoslo a lo micro. Hoy día, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento de una comuna, de un municipio? Tenemos las patentes, tenemos los distintos impuestos que hace por ocupación territorial una empresa, los permisos de circulación, etc. Cuando tú generas división, tienes que tener en cuenta esos aspectos porque directamente va a influir en la manera en la que tú vas a recaudar los fondos que necesitas para administrar. Si tú no tienes dinero... si no hay fondos no se puede. Si no hay fondos, tú no puedes tomar decisiones. Yo puedo plantear y tener una pauta tremenda de muchas ideas, pero si no tengo un fondo concreto, si no tengo, digamos, la liquidez en este sentido, nunca voy a poder llevar a cabo esas iniciativas. Entonces, cuando estamos hablando de distribución de los territorios, de administración política concreta, pensemos en comunas de la cantidad de habitantes. Claro. Hay regiones que son tremendas en extensión territorial, pero ¿cuántos habitantes tienen? De esos habitantes, ¿cuántos de ellos inyectan recursos a la región, o sea, digamos como al territorio concreto, a la municipalidad, al municipio, a la comuna, a la provincia? Claro. Esas son cosas muy concretas. Cuando estamos hablando de que, claro, esta Constitución nos da pie a que todos puedan levantar la mano y decir, quiero ser autónomo, o sea, soy la comuna de San Miguel, no, ahora va a existir San Miguel 1, San Miguel 2. Claro. Entonces, hay decisiones que se tienen que ir sopesando, y muy de acuerdo con lo que dice Marcelo, en términos de la recaudación de fondos, pero también me llama mucho la atención lo que también mencionaba Gonzalo, de la historia propiamente del territorio. O sea, hoy día hay que pensar en este contexto. ¿Cuál es el proceso histórico en el que estamos hoy, como nación, como país, como regiones? ¿Qué es lo que queremos? ¿Es funcional el modelo hacia lo que queremos? Sí. ¿Qué de lo que hoy está funciona bien? ¿Y qué podría a lo mejor matizarse? Así es. Bueno, estamos en Sobremesa Constitucional conversando con Marcelo Muñoz, Saray Jaramillo y Gonzalo Guerrero hablando sobre descentralización. Puedes escribirnos también tus dudas, tus preguntas, comentarios, van a ser también recibidos y bienvenidos en este espacio que queremos hacer juntos, ¿verdad? Que buscamos entender de alguna manera, desentrañar, yo he ocupado esta palabra, lo que nos propuso la convención de cara al plebiscito. Gonzalo, ¿es o no un buen diseño institucional o es un diseño adecuado el que nos propone el texto borrado? A ver, yo creo que los buenos diseños son los que los países necesitan, no los que nosotros podemos ver de otro lado. Cuando me toca a mí hacer clases y me preguntan generalmente y comparan cosas que son incomparables, la democracia chilena con la argentina, con la boliviana, son incomparables porque las democracias se van, o los sistemas políticos y los sistemas de gobierno se van creando para las necesidades de la gente que vive en un territorio determinado. Entonces,
Y a eso sí uno va colocándole cientos de estándares de participación, democracia, elección de las autoridades, y eso permite robustecer una democracia, pero que es la democracia chilena, que no es comparable con otra desde la perspectiva del sistema en sí mismo, Claro. sí de los estándares. Ahora, este sistema es reaccionario, evidentemente. O sea, en Chile tenemos un problema, yo creo que siempre hemos tenido ese problema histórico, que somos demasiado reaccionarios y demasiado autoflagelantes. Y es reaccionario a la centralización o a la unidad brutal que tenía la Constitución de 1980 en su texto original. Y uno podría... Dicho sea de paso, ha tenido múltiples reformas. De hecho, más de 250 preceptos de la Constitución, más de 54 procesos de reforma constitucional. O sea, eso ya, ese texto es totalmente distinto. ¿Y en qué uno lo evidencia? Primero, en el texto original de la Constitución de 1980, los alcaldes eran designados. O sea, eso eran designados por el presidente de la República, los alcaldes. Y enseguida también a nivel, los intendentes eran designados y no habían consejos regionales y estos fueron reformas que se fueron introduciendo en el tiempo. O sea, hoy día nosotros elegimos los alcaldes, los gobernadores regionales, elegimos los concejales, elegimos los consejeros regionales. O sea, hay una descentralización también democrática. Claro. Y este texto es podríamos decir, desde esa perspectiva, una reacción. Ahora, ¿cuáles son las cosas que uno ha ido viendo? Chile es un país centralista y la población chilena es bastante centralista y esa centralización la hemos ido atenuando a través de la introducción de estas distintas instituciones, pero también con criterios de colaboración y solidaridad. Y estos criterios de colaboración, de hecho, la actual Constitución establece específicamente que uno de los valores a los cuales debe tenderse es la solidaridad y el desarrollo equitativo entre las regiones, que algo dice el texto, Claro. pero eso se manifiesta en dos cosas sumamente concretas. En Chile se crean fondos de convergencia, es decir, fondos de ayuda entre región, desde el nivel central hacia las regiones, y en segundo, el Fondo Común Municipal. Hoy día existe y ese Fondo Común Municipal es un sistema de redistribución de ingresos entre los distintos municipios. ¿Lo podemos explicar así en ABC para que la gente lo entienda? ¿Qué significa eso? Básicamente todas las Todos municipalidades, ponemos algo de todas las plata. municipalidades ponen plata y las más ricas colaboran que las más pobres puedan tener un nivel más o menos en el tiempo equilibrado de ingresos. Entendiendo que tenemos 345 Efectivamente. municipalidades. Y las que tienen más colocan más y las que tienen menos colocan menos. Ya. Ahora, ¿cuál es el punto? Eso se pierde en el borrador. No tenemos este fondo común municipal, sino que tenemos un fondo de colaboración para equilibrar las fluctuaciones entre los ingresos. De los ingresos de las municipalidades. Si yo, por ejemplo, si yo tengo un ingreso mensualizado de 100 y me da un 1.200 anual, ¿no es cierto? Si yo este mes tengo 80 y el mes siguiente tengo 60, van a tratar de estabilizarme los ingresos para que sean más o menos parejos durante todo el año, pero no significa en el texto que los más ricos van a colaborar con los más pobres. Regiones más ricas, regiones más pobres. Que las hay, o sea, es parte de nuestra efectivamente, o sea, diversidad. el producto de Antofagasta es un territorial, producto, o el cultural. producto de Santiago no se compara con el producto de Aysén, por ejemplo, Claro. o con el producto de la región de la Araucanía. Y ahí es donde viene el problema. Porque un Estado regional, este Estado que transita entre el federalismo y el Estado unitario, yo creo que es un reconocimiento a una cuestión que es sumamente compleja, que no podemos ser federales porque no tenemos ni los ingresos, ni las riquezas, ni la infraestructura para poder serlo. Infraestructura me refiero a infraestructura administrativa. O sea, Claro. si para que esta cuestión sirva necesitamos tener órganos de la administración del Estado que hagan funcionar la cosa. Pero en Chile nos damos cuenta de que, y esto es brutal, no hay hospitales adecuados en la cantidad que la necesitan las regiones o parte de la región o las provincias. Entonces, desde esa, y los hospitales no hay hospitales privados, menos van a haber hospitales públicos. Los servicios públicos, el Banco Estado, es impresionante, por ejemplo, cómo llegan al Banco Estado solicitudes de distintas comunas pidiéndole que instalen un cajero automático. Sí. Entonces, uno dice, y por eso que nace la caja vecina, porque el Banco Estado no tenía cajero daba automático. abasto, claro. Y si no tenía cajero automático el Banco Estado, menos lo iban a tener los bancos privados. Entonces, desde esa perspectiva, Chile no es un país, no es cierto que tengamos infraestructura adecuada para pasar a autonomías tan profundas. Claro. Porque Sí. no tenemos la forma de poder administrarla. Y yo creo que no es, desde esa perspectiva, al no dejar, en este caso, los vasos comunicantes, o como le gusta decir a la gente que trabaja en la construcción, a no dejar los cables tirados para poder colocar después las líneas que sean necesarias, líneas eléctricas, líneas de comunicación. El problema es que con tanta autonomía no vamos a poder después
solucionar estos problemas que se van a ir dando a medida que vayamos implementando la Claro. Constitución. A mí me da la impresión de cuando leemos los diversos artículos y las nuevas entidades que se van creando que de alguna manera el Estado tiende a crecer. Y eso significa mayor burocracia estatal, mayor recursos, infraestructura, impuestos para poder financiar de alguna manera esto. ¿Cómo hacer viable, Marcelo, Saray y también Gonzalo, muy brevemente, estamos ya en la parte final del programa, cómo hacer viable la descentralización y que esta tenga una repercusión real en la mejoría de la calidad de vida de las personas? Básicamente, para eso estamos discutiendo esto, o sea, que realmente el texto propuesto me mejore en algo la calidad de vida y que no se empeore o que no siga igual en el fondo. Entonces, ¿cómo crees tú que esto se puede lograr? ¿Cuál es el impacto real en la vida de las personas? La verdad es que el concepto que se usa aquí o que deberíamos usar es desarrollo. Un territorio y la comunidad necesita desarrollo. Y el desarrollo no es crecimiento, no es dinero solamente, sino que esa es una parte. es tener calidad de vida. Entonces lo que buscamos acá es que cómo impacta, cualquiera de nosotros puede tener distintas opiniones respecto a esto o cómo hacerlo, pero siempre vamos a estar en un mismo camino, es mejorar la calidad de vida de la gente. Claro. Entonces uno puede decir, no, esto está todo malo, seguimos haciéndolo como estábamos, o esto tiene algo de bueno. La pregunta es cómo realmente, esto tiene una viabilidad de implementación y si realmente impacta en las personas. Claro. El tener mayor autonomía asegura que la gente va a tener una mejor calidad de vida y, como decía Gonzalo, va a tener un cajero automático cerca, un banco, va a tener un hospital, un consultorio, un CESFAN, va a tener, ¿no es cierto?, dónde ir cuando está en un estado de vulnerabilidad, va a tener mejor infraestructura, colegio que quiere para sus hijos. Exacto. Entonces, eso es lo que se busca. Y aquí es donde nosotros yo creo que tenemos que poner la atención. Si es que esto garantiza esta calidad de vida mejorada o no. Porque es lo que buscamos. Yo creo que todos queremos eso. Todos queremos que posiblemente los que vivimos hoy día en la región metropolitana, en comunas con mayor infraestructura, hay cosas que son naturales para uno, pero en lugares alejados, en la zona rural o en comunas que no tienen la misma infraestructura que una capital o de región o de provincia, hay cosas que son... O sea, vámonos al agua potable, vámonos a lo que estamos hablando de educación, ¿no es cierto?, de salud, cuestiones básicas. Esto va a tener ese impacto, este modelo nuevo, porque de eso hablamos, porque al final detrás de todo esto hay un modelo de desarrollo. Sí. La pregunta es, ¿tiene un impacto? La verdad es que hay varias dudas que pueden saltar acá. Esperemos que si, dependiendo qué es lo que pase con el apruebo y con el rechazo, y independiente de lo que pase después, ¿no es cierto?, que lo que podamos hacer no quede en el camino. Y tú dijiste algo de burocracia. Si se agranda el Estado, la burocracia por sí misma no es mala, porque hay un concepto. Burocracia no es un concepto malo, lo tenemos nosotros destinado como algo malo, pero no es así. Es los procesos cómo se hacen. El tema es que el Estado tiene que ser más eficiente. Y si vamos a crear nuevos espacios de desarrollo, ¿no es cierto?, para el Estado, tiene que ser eficiente. Así es, el verdugo más grande que tenemos es el tiempo, se nos fue ya el programa del día de hoy. Quiero agradecer de verdad, muchas gracias Saray, gracias Marcelo y gracias también Gonzalo. Esperamos haber sido ese aporte que buscamos ser en la discusión, ¿verdad?, en esta sobremesa constitucional, tomándonos un rico café, de las cuestiones que son relevantes, porque sin lugar a dudas, quiera usted o no quiera ir a votar, déjeme decirle que va a tener que hacerlo igual en esta oportunidad, que el voto es obligatorio, de un padrón ya de más de 15 millones de personas, pero quiero que sepa que va a tener un impacto, estas cosas tienen un impacto y hoy día esperamos haber sido también esos elementos que usted pueda tener sobre la mesa para votar de forma informada y de forma libre el 4 de septiembre. Buenas noches, muchas gracias a todos ustedes, gracias a toda la audiencia, gracias por sus comentarios, por escribirnos. Esto fue Sobremesa Constitucional.